18:07 de la tarde, seguimos acá acompañándoles en su regreso a casa como cada tarde acá, de 5 a 7 de la tarde. Y bueno, como todos los días viernes, damos inicio a este bloque que es esperado y que ha ido creciendo con el tiempo también. Hay toda una comunidad ya en torno a este bloque en El Nombre del Cine, donde cada viernes Roberto Rivas, colega periodista, nos comenta películas que se hayan estrenado recientemente, algunos que estén de aniversario también, o estrenos igual en plataformas de streaming, ¿no? Hoy día mucha gente ve películas en Netflix, bueno, y más, hay varias, está Max también, hay varias, ¿cierto? Hay hartas. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien. ¿Y tú? Sí, efectivamente hay varias plataformas, las más conocidas son Netflix, Prime Video, Max, Movie, también, sí. Apple, entre otras. Pero hoy día vamos Disney ya no existe, ¿cierto? Sí existe. Sí existe. Y está fuerte, pero ahora se pusieron medio pesados. No se puede cambiar de dirección, tan igual que Netflix. Así que hay un problema ahí. Pero hoy tenemos una excepción. Hoy este bloque se va a llamar En el Nombre de las Miniseries porque me dio... ¿A ti no te gustan las series? No me gustan las series, pero... que no te gustan las series. O sea, no las veo en realidad, sí. Todo bien con las series, pero esta vez hice una excepción porque salió nada más y nada menos que la miniserie de Ayrton Senna, un ídolo personal. En Netflix se estrenó hace un par de días y ya la vi completa, obviamente. Y eso es lo que vamos a comentar en esta oportunidad porque es una miniserie creada por Vicente Amorim, basada en la vida justamente del piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, protagonizada por Gabriel Leone. Es una producción millonaria, $170 millones. O sea, es la serie brasileña por lejos que más se ha invertido. Más inversión tuvo, sí. Y sigue con mucha precisión la vida de Ayrton Senna desde el inicio de su carrera automovilística, desde cuando competía en kart, era muy chico, hasta su lamentable muerte el 1 de mayo de 1994 en el circuito de Imola, en San Marino. Oye, y es una serie, ¿no? Es un documental de su vida. No. ¿Hay elemento igual de creación de ficción entonces la serie igual, o no? Sí, la serie es muy precisa y es un relato muy pormenorizado, respetando mucho algunos guiños a la historia de Ayrton. Sí se permite alguna licencia. De hecho, uno de los personajes, el de la periodista, protagonizado por Kaya Scodelario, es un personaje inexistente. Pero es el único personaje que no existe y que solamente está en la historia para hacer una suerte de contrapunto respecto a cómo era la relación de Ayrton Senna con los medios de comunicación y en general con la prensa. Pero es muy precisa y es muy apegada a la realidad, incluso con detalles muy, muy mínimos. O sea, en el sentido que recorre, como te decía, la vida de Ayrton desde el inicio, respetando, por ejemplo, los contactos o los competidores con los que él compartía pista en sus inicios. O sea, aparece, por ejemplo, Terry Fullerton, que es una mención que todos los fanáticos de Senna conocen porque Senna, después de ya haber sido un piloto reputado, probablemente el mejor del mundo, le preguntan cuál es el rival más difícil y él nombra un rival que tenía en el kart cuando era muy chico. En vez de nombrar a, no sé, pues a Alain Prost o a otros pilotos de renombre, nombra a este Terry Fullerton, que efectivamente es así y existe y es real. Entonces, claro, la serie sí se permite algunas licencias, pero en general el relato que hace es muy pormenorizado. Ellos hacen un trabajo muy detallado relativo a las carreras, a los personajes, a los pilotos, a la familia de Ayrton. Por ejemplo, aparece un par de veces un sobrino que lo nombran al pasar, Bruno, que efectivamente Bruno Senna es un sobrino de Ayrton que después llegó incluso a competir con mucho menos éxito a la Fórmula 1, pero sí, en este caso, si bien existió un documental muy bueno que se llama Senna, que también está en Netflix, al igual que esta miniserie, esta es una miniserie, es una ficción muy apegada a la realidad, pero es una ficción que se divide en 6 capítulos, cada capítulo dura más o menos 1 hora, se dividen de manera cronológica y efectivamente, claro. Lineal. ¿Lineal? Sí, lineal, absolutamente lineal, y efectivamente este parte con cuando Ayrton recién está compitiendo el año 79 con apenas 19 años en el campeonato de karting y ya empieza a tener las primeras rivalidades y se empieza como a perfilar el carácter que Ayrton iba a tener durante toda su vida, que es lo que también lo convierte en una leyenda. O sea, Ayrton Senna, además de ser un muy buen piloto, el mejor de todos, según mi modestísimo parecer, es una persona excepcional, es una persona que lucha por los derechos de sus compañeros pilotos, que lucha por mayores y mejores normas de seguridad. ¿Y toda esa bandera va teniendo incidencia? Sí, por supuesto. O sea, lamentablemente la muerte de Ayrton ocasiona una serie de cambios en las reglas de la Fórmula 1 que desembocan en que en 20 años no muera nadie. Considerando que antes venían muriendo, de hecho Ayrton muere el domingo 1 de mayo y el 30 de abril, o sea el día anterior, muere otro piloto, Roland Ratzenberger, el piloto austríaco. Entonces efectivamente la Fórmula 1 en aquellos años era un espacio sumamente peligroso donde había muerto muchos pilotos. Había muerto Gilles Villeneuve unos años antes, había muerto, no había muerto Niki Lauda, pero había resultado con graves quemaduras producto de un accidente horroroso que sufre.
y a partir de todo lo que hace Ayrton por la seguridad de los pilotos y de los trazados, cambian todas las medidas de seguridad y se crean una serie de aparatos y de tecnología nueva que le garantiza la vida finalmente a una serie de pilotos. O sea, ahí trascendió, en el fondo. Sí, trascendió y hay distintas instancias en que también Ayrton va demostrando cómo él se va moviendo en aspectos políticos, más allá de las carreras, sino también que tienen que ver con cómo, no sé, por ejemplo, hacen diferencia respecto a aquellos pilotos que pertenecen a la élite y que son europeos y que son cercanos a quienes dirigen el mundo de la Fórmula 1 versus aquellos pilotos que provenían de Sudamérica y que aún teniendo el talento no tenían necesariamente la cobertura económica o el respaldo para poder hacerse un lugar en la Fórmula 1. Entonces, parte de la serie arranca con eso y muestra cómo él también va accediendo a este mundo más profesionalizado, que es el mundo que está en Europa, y cómo también la toma de decisiones lo va afectando y él decide, a pesar de que sabía que estaba peleando a la contra en un lugar que no le era favorable, decide rebelarse ante esto y definitivamente confrontar a los tótems, a aquellos, los poderosos del mundo europeo de la Fórmula 1, y eso le cuesta perder carreras, perder títulos, perder una serie de beneficios, pero eso no lo frena, no lo detiene. Sea leal a sus principios. Sí. Oye, y en esta serie está también participación de su familia. ¿Qué tal también fue la opinión de su familia con respecto a esta producción? La familia estuvo absolutamente involucrada en este proyecto. Ellos lo avalaron, participaron, fueron parte activa a través de la fundación que se crea después de la muerte de Ayrton, y ellos participan de toda la toma de decisiones, incluso al final aparece la última novia que tuvo Ayrton y aparece solo 2-3 minutos, y ese fue un acuerdo al que llegó la familia con la producción de esta miniserie, porque la familia no quería que ella apareciera, pero los directores dijeron que era importante que apareciera porque querían hacer algo verídico, y finalmente llegaron a un acuerdo en que aparece, pero aparece mucho menos. Sí aparece mucho más Xuxa, que todos recordaremos por el show de Xuxa y los bajitos. Y la Hilarie. Y un agregado que hicieron en Viña en algún momento que no vamos a recordar. Por supuesto. Y que efectivamente en este caso aparece Xuxa y ella tiene un capítulo prácticamente solo para ella. Y claro, ahí la miniserie se permite ciertas licencias respecto a cuán abierta fue la relación de ellos, y me da la sensación que no fue tan así, pero sí aparece como un personaje sumamente fundamental y alguien que logra entender a Ayrton porque también comparte la premisa de ser personas famosas a un nivel inconmensurable. O sea, Xuxa era probablemente la mujer más famosa de Brasil, que se empareja con el que en ese entonces era el ídolo máximo del deporte brasileño. Entonces también ellos dos logran como entenderse, y eso la serie logra refrendarlo muy bien. O sea, se logra ver la química y la complicidad que ellos tuvieron y cómo esa relación se termina finalmente por cuestiones de tiempo y de agenda propias de dos famosísimos, pero no por la falta de afecto. Y eso queda muy bien como reflejado en la serie. Qué bonito. Sí. Oye, ¿recomendada entonces para verla el fin de semana? Sí, recomendada para verla el fin de semana, pero quedan muchos más datos que podemos seguir compartiendo de esta miniserie. Así que... ¿Te parece? Muy bien. Vamos a la música y seguimos con Roberto Rivas aquí en El Nombre del Cine. 18:20, seguimos acá haciendo de regreso a casa en nuestra radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Saludo a la gente que se suma a la sintonía, que nos escucha aquí en Temuco esta hora en el 89.3, en Angol 94.1 y también en ufromedios.cl. También a la gente que se suma a tu comunidad, que ha ido creciendo, ¿no? Sí, ya. En El Nombre del Cine. De forma lenta pero segura, hay hartas personas que nos siguen en Instagram y efectivamente ya han aumentado también la escucha en YouTube y en Spotify, así que estoy muy agradecido. Muy bien. Oye, ¿vas compartiendo igual reseñas ahí de tus películas? Sí, la verdad es que lo he tenido medio botado porque el fin de año es bien crítico, sí, pero sí voy a empezar a actualizarte. Sí, muy bien, pues muy bien. Sí. Bueno, continuemos conversando de esta serie que está disponible en Netflix. 6 capítulos dijiste. Sí. ¿Cómo se llama la serie? Senna. Perfecto. Sí, esta serie también recorre los aspectos familiares de Senna y lo muestra también como un personaje que se casa muy joven, se casa con Lilian, y después ese matrimonio termina muy rápido y él después, como decíamos, se empareja con Xuxa y tiene todo esto y esta relación muy, muy mediática, y a partir de eso también va recorriendo sobre cómo él se va vinculando con los otros pilotos también. Es muy interesante cuando esta serie muestra la relación que él tiene con Alain Prost, que es su principal rival. Ellos se chocan en un momento, se chocan intencionalmente en una carrera, simplemente para dejar afuera al otro.
Y al final, Alain Prost termina siendo, cuando ya se retira, uno de sus principales aliados. O sea, ellos tuvieron una pelea, se fueron a las manos prácticamente. Alain Prost vetó a Ayrton Senna de su equipo, dijo, yo no lo acepto si es que él viene a competir conmigo, para después, en mayo del 94, cuando Senna fallece, Alain Prost es uno de los que está en primera fila en su funeral en Brasil. Wow. Oye, Roberto, tú además de ver esta serie también, tú eres un admirador, ¿cierto? Lo dijiste de entrada hoy día. Sí. ¿Qué es lo que qué es lo que admiras de él? ¿Qué esto, no sé, coyuntural? ¿Qué punto de inflexión hizo que te gustara? O sea, ¿qué características tú destacas de él? La admiración que tengo por Ayrton Senna pasa por el hecho de que es un genio absolutamente humano, es un genio sumamente falible, es un genio al que es un piloto descomunal, extraordinario, pero no le interesa ganar, le interesa correr. O sea, hay una carrera icónica en Mónaco en la que Ayrton va ganando y él dice que se siente que entró como en una especie de lugar especial donde él no sabía lo que pasaba a su alrededor, era como que se había desdoblado, como en un trance justamente, y desde el box le empiezan a decir, le empiezan a gritar que no es necesario que siga acelerando porque ya ganó la carrera, le lleva una distancia absurda a todos, incluido a Alain Prost, a quien le saca una vuelta, o sea, le da la vuelta completa y lo vuelve a pasar, ¿cachai? Y él dice que no, que él lo que hace es correr y sigue acelerando, una actitud súper impropia de aquel que compite, porque el que compite quiere ganar. Es la meta, y él ya tenía asegurado el triunfo, no había ninguna necesidad de seguir acelerando. Sin embargo, Ayrton Senna entiende las carreras como una extensión de sí mismo, lo entiende como algo muy distinto a lo que entendemos el resto de los mortales, y sigue acelerando y al final pierde el control y choca y pierde la carrera y suma exactamente 0 puntos. Ese campeonato lo termina ganando igual porque Ayrton es más grande que todos nosotros, pero ese tipo de gestos lo convierten en un personaje absolutamente fundamental. Es conocida también la historia cuando el viernes 29 de abril, Rubens Barrichello, un piloto de Fórmula 1, sufrió un accidente gravísimo. Él era muy brasileño, también muy amigo de Ayrton. Y el sábado muere Roland Ratzenberger, el austríaco, y Ayrton dice no deberíamos correr. O sea, también se muestra, en esta miniserie se muestra muy bien el tránsito que recorre Ayrton de ser un tipo ultra competitivo, el que las carreras eran todo, a también adquirir esta sensación de ser un justiciero, de decir, ¿sabes qué? No corresponde que corramos. Sin embargo, y entender también dimensionar la vulnerabilidad. Por supuesto. En el fondo, claro, él es creyente, él es cristiano, también es consciente de esta vulnerabilidad. Sin embargo, él dice, no corramos, no corresponde. Y los poderes lo obligan a correr igual y él decide llevar una bandera austríaca dentro de su monoplaza para honrar a Roland Ratzenberger y, bueno, finalmente fallece en la maldita curva de Tamburello. Y cuando lo sacan, sale junto a su cuerpo ya sin vida la bandera austríaca, con la que él pretendía rendir un homenaje y también hacer una nota de protesta frente a todo el mundo respecto a lo inhumano que se estaba haciendo, que era correr sabiendo que un compañero de ellos había muerto hace menos de 24 horas. Oye, y en cierto sentido también es protesta. Sí. Sacarlo así, con la bandera igual, es una protesta. Claro, se terminó. Y mucho más potente. Sí, se terminó convirtiendo en un ícono y de hecho, claro, los funerales fueron todo un asunto en Brasil, fueron un drama, un trauma nacional. De hecho, los brasileños siempre dicen que ellos se acuerdan los más viejos se acuerdan de 3 cosas o de 2, que es dónde estabas para las Torres Gemelas y dónde estabas cuando murió Senna. La tercera es dónde estabas para el Maracanazo, pero ya eso no queda mucho vivo, porque eso fue el año 50. Pero el brasileño se acuerda, dice, el 1 de mayo del 94 estaba en tal parte, porque todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando murió Ayrton Senna. Y claro, ese funeral fue multitudinario y se produjo un evento súper triste, que es que al funeral de Roland Ratzenberger, que el piloto que había muerto antes, no fue nadie. Porque todos estaban en el funeral de Senna, que era en Brasil, o sea, había que cruzar el Atlántico. Y solamente un personaje fue porque dijo que él sentía que alguien tenía que estar en el funeral de Roland. Pero claro, o sea, en el fondo ahí muere Ayrton, pero ahí se termina de consolidar una leyenda. Y una leyenda que para los brasileños sigue siendo una persona absolutamente querida. Él tiene una fundación que ha ayudado a un montón de gente. Él se conectó mucho con la pobreza, con la falta de oportunidades, con el tercer mundo que implicaba Brasil en esos años, con la inestabilidad política, con todo lo difícil que era vivir en Sudamérica y particularmente en Brasil en aquellos años. Él conectó muy bien con todo eso y por eso se vuelve un ícono también del brasileño bueno, del brasileño noble, del brasileño que con el jeito, como dicen ellos. Justo. Claro, con el jeito, como dicen ellos, que finalmente termina siendo lo que es hoy día, una leyenda.
Oye, ¿y toda esa historia igual está reflejada en la serie? Todo. Sí, en algún momento me desvió un poco y me puse a hablar solamente de Ayrton, pero sí, todo esto está muy bien reflejado en la serie. Es una serie, la actuación de Gabriel Leone como Ayrton Senna es buenísima, es muy buena. De hecho, él logra como adaptar los manierismos y los gestos son muy parecidos a los de Ayrton. Realmente llega a ser conmovedor verlo en algún momento porque se parece muchísimo a él. Y también una mención para la actriz que hace de Xuxa, se parece muchísimo. Realmente llega a ser impresionante lo mucho que se parece, y es una miniserie que yo recomiendo para cualquier espectador porque es muy entretenida, se ve rápido, es dinámica, es muy agradable de ver visualmente, pero si eres fanático de la Fórmula 1, con mayor razón. O sea, si eres fanático de la Fórmula 1, la vas a disfrutar porque el nivel de detalle, de especificidad de los pilotos, de los circuitos, de los autos, de los diseños, de los alerones, de los motores y de todo lo que rodea el circo de la Fórmula 1 está representado a la perfección. Bien. ¿Cuántos puntos le damos entonces a esa serie? Yo no doy máximo, puntos. No, el máximo. Pero a Ayrton le doy todos los puntos del mundo. Muy bien, pues 18:27 nos vamos a la música. Seguimos acá en este viernes con En el Nombre del Cine. 18:36 avanza la tarde. Estamos hasta las 19 horas acá haciendo De Regreso a Casa en UFRO Radio. Oye, continuamos el día viernes con panoramas también, con películas, con series para que usted pueda ver ahí el fin de semana. ¿Tiene alguna su lista usted, Adolfo? ¿Va a ver algo el fin de semana? ¿O va a haber cena? ¿Vas a ver cena? Ah, probablemente, ¿viste? Ahí alguien que se suma entonces a tu propuesta hoy día, Roberto. Sí, cena definitivamente es algo que hay que ver, aprovechando que está disponible. Tengamos ese hashtag, hay que ver. Sí, hay que ver, sí. Y la otra película que voy a comentar esta vez no tiene nada que ver con nada, simplemente porque la vi y me gustó mucho, la vi por 9ª vez y decidí que la íbamos a comentar hoy día. Es Rain Man, película de 1988 dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Tom Cruise y Dustin Hoffman. Es una película muy antigua que, como recordarán algunos, la historia habla de Charlie Babbitt, que es Tom Cruise, que es un personaje que trabaja vendiendo autos de lujo y le está yendo muy mal. Y cuando muere su padre se entera que él tenía una millonada que no se la dejó a él. Se la dejó a un instituto que queda en otro lugar, en Cincinnati. Entonces él dice, ¿por qué no me la deja a mí? A mí me dejó solamente un auto y unas flores. Y ahí se entera que es porque en ese instituto está nada menos que Raymond Babbitt, que es su hermano, de quien él no tiene recuerdo porque era muy chico cuando lo dejó de ver. Y él solamente recordaba tener un amigo imaginario que se llamaba Rainman. Pero no era Raymond, era Raymond. Y Raymond es su hermano, protagonizado por Dustin Hoffman. Esta es una película que es una de las pocas películas que, claro, el tiempo de repente no es tan galante, pero es una película protagonizada por un personaje que es autista. Y claro, de alguna manera sí hay una caricaturización porque es un autista de alto funcionamiento, ya no se dice autista, sino que es trastorno del espectro autista, y hay una serie de cambios que se producen a lo largo de estos últimos 36 años. Sin embargo, es un retrato absolutamente fantástico de lo que es el autismo, de lo que se entendía en aquellos años el autismo, y de cómo la película hace un tratamiento sumamente respetuoso de esto, porque por ejemplo el personaje de Dustin Hoffman no cambia nunca a lo largo de la película. Entonces no hay milagros, no hay una cura mágica, no hay un momento revelador, no hay una epifanía. No, el personaje de Dustin Hoffman es parte autista, constante, porque es así la vida. Y quien cambia es Tom Cruise. Y eso es fantástico porque Tom Cruise al inicio de la película es una persona súper pagado de sí mismo, súper egoísta, solamente interesa. Él de hecho va a Cincinnati porque quiere ir reclamar por lo suyo. A reclamar la plata. A él le interesan los $3 millones que no le heredó el papá. Y en eso se encuentra con un hermano al que él en el principio odia, aborrece porque no lo entiende. O sea, le dice, ¿por qué eres así? ¿Acaso no hay nada dentro tuyo? Le grita en algún momento en una carretera. Y después se va encariñando y se da cuenta que, claro, que finalmente lo que pasa es que se reencuentra con un hermano y lo de la plata se vuelve secundario. O sea, en algún momento, en rigor, Tom Cruise, su personaje, secuestra a Dustin Hoffman, exigiendo la mitad de la plata. ¿Cachai? Así parte esta historia. Y la historia termina con él queriendo quedarse con su hermano y no aceptando plata, porque él lo que quiere es recuperar la relación con su hermano. Entonces, es un retrato sumamente adecuado del autismo, muy respetuoso, y la actuación de Dustin Hoffman, bueno, no por nada le garantiza el Oscar. O sea, es una actuación
extraordinario. Y no, ambos, pues Tom Cruise también es un tremendo. Ahora sí, y aquí quiero hacer un pequeño alcance. La historia ha sido injusta con Tom Cruise. Tom Cruise es un actor fantástico. Tom Cruise es un actor que ha trabajado con los mejores directores del mundo. O sea, trabajó con Paul Thomas Anderson en Magnolia, ha hecho películas de acción como Misión Imposible, hizo Rain Man, hizo Top Gun. Es un actor multifacético de quien podemos decir que en su vida personal ha tomado decisiones bastante cuestionables, pero no es eso lo que lo define como actor. Ahora, esa discusión es más vieja que el hilo negro, que es que si separamos al artista de su obra. A mí, Tom Cruise como persona me interesa poco y nada, pero Tom Cruise como actor, como productor, como figura... Y es lo que debe primar para estos análisis. Y Hollywood es extraordinario. Y siento que se han enseñado un poco lo que tiende a pasar un poco con DiCaprio, que hablábamos la otra vez. El hecho de ser un actor muy atractivo, muy bonito, parece jugarle en contra a un cierto punto de su carrera, ¿cachai? Pero en esta película hace una actuación y muestra muchos matices. O sea, como te digo, es egoísta, es codicioso, después es rabioso, es cruel, y después es cariñoso, después es vulnerable, es empático, y todo esto lo recorre en las 2 horas que dura la película. Y efectivamente es una película extraordinaria que ganó Mejor Película. Oye, ¿de qué año es esta película? 1988. Gana Mejor Película, gana Mejor Director, gana Mejor Actor, gana Mejor Guión. Entonces es una película que... Es una joya que hay que ver, entonces. Sí, es una joya que hay que ver y que también entrega momentos de mucha diversión. Es una película muy graciosa porque de alguna manera la relación que se genera entre ambos es muy divertida. Por ejemplo, en una parte ellos tienen que viajar en avión y él dice, no, en avión yo no viajo, dice el personaje de Raymond Babbitt, de Dustin Hoffman. ¿Por qué no? Y le dice, no, porque los aviones son muy inseguros. Y él le dice, pero si son lo más seguro, no, le dice. Le dice, viajemos en una American Airlines. No, porque una American Airlines se cayó el año no sé cuánto y murieron 422 personas. Bueno, entonces viajemos en esta otra línea. No, porque esa línea tuvo un accidente el año pasado. Como tiene una memoria privilegiada, se sabe todos los accidentes aéreos habido y por haber. Hasta que se cabrea, le dice, ya, ¿en cuál quieres viajar? ¿En cuántas? Le dice, la línea australiana, porque no ha tenido ningún accidente. Y no hay vuelos, obviamente, desde la ciudad donde iban hacia la otra con una aerolínea australiana. Entonces se tienen que ir en auto. Y cuando se tienen que ir en auto, en algún momento el personaje de Dustin Hoffman quiere calzoncillos y no los tiene. Entonces Tom Cruise le pasa unos de él y él dice, no, porque yo quiero los calzoncillos de Kmart, de Cincinnati, en la esquina de Burnett, porque son esos los que uso. Y él ahí se cabrea y le dice, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que hay adentro tuyo? Y hasta que al final de la película lo entiende y se da cuenta que simplemente su hermano es distinto nomás. Es distinto. Y todo ese trayecto es maravilloso. Es una película muy bonita, muy entretenida y que recomiendo que la vean y que está en Prime Video. Te voy a preguntar, ¿dónde está disponible? Está disponible en Prime Video. ¿Cuánto dura? Dura como 2 horas, quizás un poquito más, 2 horas 10, pero no más que eso. Recomendada, entonces. Recomendadísima. Bien, pues oye, buenas películas trajiste hoy día, Roberto, entretenidas para... Películas y miniseries. Es una excepción que no voy a volver a hacer este año. No, pero ¿cómo es posible? Porque si no, le tendría que cambiar el nombre al bloque. Claro, en el nombre de las series. Bien. Oye, Roberto, un placer tenerte acá como todos los viernes. Pues que tengas un excelente fin de semana. Siga viendo, monitoreando y qué es lo que está pasando en el arte del cine para que nos comentes el próximo viernes. Eso. Muchas gracias y como siempre un agrado estar acá. Bien, nos vamos a la música nosotros y continuamos con más de Regreso a Casa.